Te oímos perfectamente. Buenas tardes a todos. De forma personal, me gustaría agradecer al CADTM por la invitación para participar en esta conferencia. Debo admitir que, visto el tema de la conferencia, no estaba seguro si era una buena noticia lo moderar este tipo de conferencia, porque los panelistas aquí son grandes especialistas de la deuda y han sido grandes pedagogos sobre esta cuestión. Y es el tipo de personas que queremos oír hablar sin horas, sin aburrirse, sin correr el riesgo de aburrirse. Pero yo tengo la tarea de intentar moderar los intercambios, pero lo haré de forma moderada. Y si llego a frustrar a alguien porque no todos no pudieron expresarse o expresar todo lo que tenían que expresar, pues invito a todos los que participan en esta conferencia que vayan y lean los libros o vean los espectáculos de los ponentes para poder profundizar sobre lo que tienen que decir. Hoy vamos a hablar de la deuda y específicamente de las deudas públicas. Voy a ser muy breve. Me parecía que la campaña presidencial de 2002 en Francia era un buen punto de partida para medir las evoluciones recientes sobre esta cuestión. Esta campaña sirve de prisma para medir lo que sucede desde la última campaña presidencial francesa de 2017. Todos no están observando en Francia, pero en 2017 fue un periodo donde las cuestiones económicas y sociales estaban en el centro de las preocupaciones. La campaña presidencial francesa fue un momento en el que se debatió los tasas de interés, la naturaleza de la construcción europea, la necesidad de reembolsar las deudas, con qué plazo, y en un contexto como en el que tenemos ahora, el discurso de la izquierda llevaba con ahínco, tanto que yo hice un estudio sobre la campaña del Frente Nacional en Francia y nos explicaban que el Frente Nacional sacaba provecho de ciertas de estas preocupaciones del mundo político. 5 años después, observamos que la situación evolucionó o cambió mucho. Las deudas se han disparado. En el 2017, la deuda francesa era un poco menos del 100% del PIB y en este momento se acerca al 120% del PIB. Y sin embargo, la campaña presidencial francesa en este momento no gira en torno a cuestiones económicas y sociales, sino más bien a cuestiones identitarias. Esto hace surgir varias preguntas que vamos a responder de forma más o menos directa con los ponentes de hoy. Y la pregunta es, ¿por qué las poblaciones europeas, incluyendo las que menos les preocupaban las cuestiones económicas, han descubierto de forma muy violenta la problemática de la deuda desde los años 2010? Un problema que desde un principio se había asumido más bien en los países del sur. La segunda pregunta que surge, creo yo, es que cómo se explica la deuda cuando nos decían en los medios de comunicación, en la mayoría de los discursos políticos, que ponía en peligro a los estados y que no podía por ningún motivo pasar ciertos umbrales, sino si iban a derrumbar las naciones enteras. ¿Cómo explicamos que estas deudas dejó lo que en Francia se llama cueste lo que cueste, una disposición de gastar cada vez más sin preocuparse del papel de la deuda? ¿Cómo explicar entonces que la deuda se haya convertido en algo tan importante como una cifra sin que empiecen a caer sapos del cielo, básicamente? Entonces, la evolución que yo acabo de explicar a través de la evolución presidencial de 2017 y la de ahora, pues tiene que ver con el papel de uno de los actores del que vamos a hablar mucho esta tarde, uno de los actores principales del drama de la deuda en este momento, la Banca Central Europea. Y me parece que la situación en que las encontramos en este momento nos invita a medir las acciones del Banco Central Europeo, que en este momento se considera como un garante de seguridad en Occidente. Eso era todo lo que yo tenía que decir y ahora le voy a dar la palabra a los 3 ponentes que van a turnarse cada uno para hablar sobre 3 grandes preguntas que
que les voy a presentar. Y después habrá un espacio para intervenir sobre preguntas más generales y intercambiar con el público. Entonces será Eric Toussaint que hablará primero. No sé si hay que presentar a Eric, sobre todo con una videoconferencia organizada por el CADTM, pero me toca hacerlo. Eric estudió historia, política, es el portavoz del CADTM y autor de una mirada de libros, como por ejemplo Capitulemos entre adultos, que decía 2015, una alternativa es posible, que se publicó en CILEPS en el 2020 y es una respuesta bastante sanguinaria y diría deliciosa a el libro de Yanis Varoufakis, de Conversación entre adultos. Aline Fares también intervendrá después. Les aviso que confundo su nombre con otro y si lo hago hoy me disculpo por adelantado. Aline trabajó unos 10 años en las finanzas en Dexia y lo dejó en 2011 y después trabajó sobre la reglamentación financiera dentro de Finance Watch hasta el 2016. Es autora de una conferencia gesticulada de crónicas de una antigua bancaria que se ha presentado muchísimas veces en Bélgica y en Francia. Ha contribuido a varias creaciones de educación popular que busca denunciar los mecanismos destructores de los bancos y de la finanza y también a pensar en nuestros métodos de acción contra estos. El tercero en intervenir es Benjamin Lemoine, sociólogo que investiga, es el autor del libro del orden de la deuda, encuesta sobre las infortunios del Estado y la prosperidad del mercado, que para mí es un muy buen libro que van a volver a reeditar dentro de poco y va a tener una nueva prefacia. Cada uno podrá intervenir en unos 15 minutos, como ya dije anteriormente. Me gustaría también saludar al equipo, a Mats y a todo el equipo del CADTM que están organizando esta tarde y con los que cuento para que me ayuden a organizar todo, si alguna vez me equivoco. Eric, la primera pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con lo que ya escribí antes. Es el repunte colosal en el monto de las deudas de los estados capitalistas avanzados y esa paradoja, o que podría parecer una paradójico, como yo dije, Francia es casi 120% del PIB. Cuando comparamos los discursos que se pronunciaban sobre la amenaza que representaba la deuda con la situación actual, en donde las economías parecen funcionar perfectamente. ¿Cómo se explica la particularidad de la situación en que nos encontramos en este momento? ¿Me oyen ahora sí? Sí, perfecto. Me complace poder participar en este debate moderado por Renaud. Está claro que la afirmación que dice que iba a ser una catástrofe si pasábamos cierto umbral de deuda en relación al Producto Interior Bruto de cada país, pues esta afirmación nunca tuvo un fundamento científico. Fue Kenneth Rogoff el que la pronunció, que había sido economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Uno de sus estudiantes demostró que sus cálculos no habían sido hechos de una forma científica. Pero cuando Kenneth Robert decía, si la deuda va por encima de ese umbral fatídico del 90% en relación al Producto Interno Bruto, pues eso extremadamente negativo, es insoportable, etcétera, etcétera. Obviamente esto era falso desde un principio. Y antes de afirmarlo, ya lo era, porque teníamos ya ejemplos de como Japón, en donde la deuda ya era de más del 200% de su PIB. Entonces no es una cuestión de porcentajes de deuda pública en relación a la producción de riquezas anual, lo que es importante. Esto no es importante, nunca lo ha sido, nunca lo ha sido para los miembros del CADTM y tampoco lo ha sido para la gran mayoría de los economistas críticos. Hay algunos que dicen que cuanta más deuda haya, mejor.
Entonces, esta era una idea falsa y tenía un objetivo, y era el de justificar políticas de austeridad y ciertos límites en la deuda. Ahora está claro, como ya lo dijiste en la introducción, Renaud, que hay un cambio radical, claro, desde marzo de 2020, de un cambio radical, por ejemplo, con Christine Lagarde, la directora actual de la BCE y el antiguo director de la BCE, Mario Draghi, que publicaron un comunicado común para mostrar que estaban de acuerdo y dijeron, efectivamente, bueno, no retomaron la fórmula que tomó Macron, pero sí era cueste lo que cueste. Es decir, vamos a poner todo lo que sea necesario para poder combatir esta crisis. Y explicaron que la crisis iba a afectar a los pueblos del mundo con la pandemia. Mientras que nosotros ya habíamos demostrado, muchos economistas y yo hemos demostrado que la economía no se había renovado desde la crisis, no se había recuperado desde la crisis de 2007-2008. Estábamos en un periodo largo de estagnación, con un crecimiento extremadamente lento y había señales claras con la disminución de la producción en Alemania, en Estados Unidos, con una crisis financiera en el mercado, con la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, ya había elementos de crisis. Pero también está claro que la pandemia que llevó a medidas de confinamiento primero en China y después en el resto del mundo, cambió en parte el panorama, porque se separó por completo las cadenas de suministro y de producción. Ya lo expliqué en el artículo y no voy a extenderme, pero los grandes inversores, los grandes accionarios también decidieron que era el buen momento en febrero hasta mediados de marzo de sacar sus beneficios, es decir, los mercados financieros, las bolsas, la cotación de las acciones en bolsa aumentó y esos grandes accionarios y esos grandes fondos de inversión que habían comprado acciones al principio del momento bursátil dijeron que era el buen momento de venderlo y vamos a venderlos muy caros. Y eso va a producir, ¿cómo los vendemos? Pues una caída, pero nosotros recuperaremos el dinero. Se llevará una caída y nosotros vamos a comprarlo a precios muy bajos. Hicimos una buena operación. Eso fue lo que pasó entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Y a partir del 15 de marzo, frente a esto, el Banco Central Europeo, hay que pensar lo que no fue solo la pandemia, fue una caída de un 30% del valor de las acciones de bolsa. Entonces, el Banco Central Europeo y el Banco Central estadounidense reaccionaron diciendo, vamos a ir con toda, pase lo que pase, para salvar los mercados financieros, para salvar los mercados de acciones. Pero, por supuesto, no lo podían presentar así. Ese era el mercado que enviaban al mercado financiero, pero había que decir que era para combatir los efectos, terribles efectos de un virus que estaba siendo devastador, que era como una tormenta que había llegado de repente en un cielo completamente despejado. ¿Qué dijeron entonces? Bueno, lo dijeron por lo menos en Europa, no en Estados Unidos, ya no lo voy a mencionar. Dijeron, bueno, las normas y los tratados están suspendidos, su aplicación está suspendida, entonces ustedes pueden aumentar cuanto quieran la tasa de deuda, de endeudamiento. ¿Y por qué lo hicieron? Yo diría que hay dos razones fundamentales. Por un lado, había que responder a la presión de los mercados financieros y decirles, miren, pueden contar con nosotros. Entendimos que pueden destabilizar la situación. Entonces vamos a inyectar suficiente dinero para que los mercados bursátiles puedan remontar.
era claramente uno de los objetivos. El segundo objetivo, y puede que les sorprenda, pero por parte de la BCE y de la Comisión Europea, querían evitar que los estados no pudieran financiar sus gastos imponiendo impuestos a los más ricos. Tenían que calmar a los estados, diciéndoles, el estado de bienestar está de vuelta, va a haber ayudas, va a haber suspensiones de pagos de deudas para las deudas privadas, o en todo caso se van a posponer los pagos. Vamos a darles subvenciones, nos vamos a contentar de hacer eso, pero sobre todo eviten que piensen que los que se han sacado provecho hasta ahora de la situación para enriquecerse, porque vimos que los niveles de desigualdad aumentaron. En los últimos 10 años había el movimiento Occupy Wall Street y los indignados denunciando el 1% más ricos. Entonces, no teníamos que evitar que se pensara que había que pedirle al 20% de los más ricos de que contribuyeran a los gastos comunes. Entonces, al cambiar los límites de deuda, aumentando los límites de deuda, pues bien, los estados, incluso si había cierta presión de la izquierda, y como lo dijiste, Renaud, no hubo realmente una presión. Si hubiera habido una presión popular, los estados hubieran podido tomar medidas. En cierto momento, Macron y otros dijeron, bueno, vamos a tener igual que reglamentar, por ejemplo, por el lado de las grandes farmacéuticas en la producción de equipos médicos. Dijimos, bien, vamos a volver a unas políticas dirigidas del Estado para poder responder a esta situación, pero al final, con el cálculo de Draghi y de Christine Lagarde, con esta orientación, pues no se hizo. Incluyendo los economistas de izquierda, felicitaron al Banco Central Europeo. Decimos, vamos a dejar el dogma y está muy bien. Yo incluso tengo amigos que escribieron esto. Yo creo que querían tranquilizarse, pero que no era una reacción adecuada. ¿Qué hizo el Banco Central Europeo? Imagínense, inyectó cerca de 2 billones de euros dentro de los bancos privados y las empresas. ¿Cómo? Pues comprando bonos de deudas públicas que se los compraron los bancos. O sea, como saben que los estados no se pueden financiar frente a la Banco Central, tienen que primero vender sus títulos, sus bonos de deuda a un cartel de bancos que van a venderlos en el mercado secundario a otros bancos y fondos de inversión. Y después de esto, el Banco Central puede intervenir y comprar a esos inversores. Inversores es mucho decir, es una palabra demasiado bonita. Deberíamos decir más bien especuladores y rentistas. Es solo después de esto que el Banco Central Europeo va a comprarles esto al sector privado. Y compró bonos de 2 billones de euros entre marzo de 2020 y el momento en que estamos ahora. Pueden verlo en la página del Banco Central Europeo. Mes por mes se ve los compros de los bonos de deuda en el marco de 2 programas. Un programa que se llama Pandemic Emergency Purchase Progress, o sea, el programa de compra de deudas relacionado con la pandemia. En ese momento fue el Banco Central quien compró por 1,3 billones de euros. Y después hay otro programa, el PSP, que se lanzó en el marco del Quantitative Easing por unos 500.000 euros. Entonces, al final llegamos a casi 2 billones de euros. Eso se une a otras compras anteriores que se están renovando periódicamente. Esto hace que la BCE en este momento
tiene más o menos el 25% de las deudas de los estados de la zona euro. 25% de la deuda francesa. Lo acabo de verificar, la deuda tiene unos 725.000 millones de euros de deuda francesa y más o menos lo mismo para Bélgica, más o menos la misma proporción para Bélgica, Italia, etc. Muchos la felicitaron por haber hecho esto, el Banco Central Europeo. Y utilizar esos 2 billones de euros para comprar títulos de deuda soberana y también otros productos privados que estaban en el centro de la crisis de 2007-2008. Y esto se les compró a los inversores y en el mercado secundario de la deuda y también a empresas, porque el Banco Central Europeo también compra bonos de Renault, de Volkswagen, de Auchan, de Leroy Merlin, de varias empresas privadas, pero principalmente son bonos de deuda soberana. Y este dinero que invirtió la BCE, ¿para qué sirvió? Los bancos y las empresas sirvieron para reinvertir esto en las economías, para aumentar los créditos a los hogares, a las pymes, para hacer inversiones útiles, inversiones verdes, como quiere Christine Lagarde o en otros ámbitos. Pues claro que no, está claro. Especularon con este dinero. Y vimos cómo el mercado de la bolsa volvió a subir, que nunca han estado a niveles tan altos como ahora. Tienen un nivel en este momento más alto que el nivel de 2007, entonces antes de la crisis anterior. Entonces no solo compraron acciones, sino que volvieron a empezar materias primas. Entonces sí, se está volviendo a lanzar la economía mundial y estamos volviendo a ver materias primas, pero hay una especulación sobre los almacenamientos de materias primas y esto hace aumentar los productos energéticos porque las materias primas están los hidrocarburos. Recientemente están especulando también en el mercado inmobiliario en algunos países. Y los bancos también compraron mucha deuda pública. Sí, la BCE compra deudas públicas, pero con este dinero se vuelve y se compra bonos de deuda pública. ¿Y por qué lo hacen? Porque son inversiones seguras. Y los bancos van mal. No se lo han dicho, pero seguro alguien les va a decir, los bancos están en una situación crítica desde el punto de vista financiero. Y si no hubiera las ayudas de la BCE, iría peor. Pero en este momento están maquillando su situación. Y entonces, comprar deuda pública, no voy a poder desarrollarlo como bancocracia. Las normas de los bancos nacionales, VAL 1, VAL 2, VAL 3, en lo que tiene que ver con el uso que los bancos pueden hacer por sus fondos propios y los efectos de impulso que pueden hacer, de palanca, pues las normas están hechas para que los bancos puedan maquillar sus balances al reducir el riesgo real que toman, es decir, al aumentar artificialmente la relación entre los fondos propios y los compromisos que toman. En definitiva, cuando se ven los test que han realizado las autoridades reguladoras que dice que el BNP Paribas tiene una ratio respecto a sus reservas de 11%, en realidad es puro maquillaje. En realidad,
los fondos propios de BNP Paribas son el 4% de sus obligaciones, de sus compromisos. Y lo mismo pasa con los otros bancos. Hablo de BNP Paribas, pero se podría decir lo mismo del Deutsche Bank, cuya situación es incluso más grave. Por tanto, para los bancos privados, comprar deuda pública no se trata tanto de hacer muchísimo dinero, ya que las tasas de interés no son muy elevadas, a no ser que se trate de países de riesgo de la zona euro, sino también porque son títulos seguros en sus balances que les permiten maquillar chantaje a los países, porque de esta manera les tienen bien agarrados. Digamos, el banco chantajea al Estado porque dice, si yo me hundo, tú te vas a hundir también. Voy a ir acabando, no sé cuánto tiempo llevo, si me lo puedes indicar porque no me he fijado el tiempo. Todo va bien, Eric, puedes acabar tranquilamente. Entonces, creo que hay que plantearse varias preguntas muy importantes. ¿A qué sirve la nueva deuda? ¿Para qué sirve? Los estados se les ha autorizado a aumentar de manera consistente su deuda. Por ejemplo, el Estado francés ha pasado de una deuda del 100% de su PIB a 120% y va a pasar de ahí. La griega, que estaba a 180%, está en 150%. ¿Es acaso legítimo eh, aumentar la deuda pública de esta manera? Hay que planteárselo. ¿Se aumenta para qué? Si fuera para pagar cientos de millones de dosis de vacunas a Pfizer, Moderna y AstraZeneca o BioNTech a precios que son 10 o 20 veces el coste de producción, pues la verdad no es legítimo. Os dirán, es para comprar vacunas, es para salvar a la población. Sí, pero estas vacunas se podrían producir de otra manera, como ya ha mostrado Public Citizen en un documento muy importante preparado por un investigador del Imperial College de Londres. Hablo de ello en un artículo que saldrá mañana en CDTM. Los cálculos que ha hecho que mostraría que se podría producir 3.000 millones de vacunas por menos de 8.000 millones de dólares. Es decir, producir vacunas por 2 euros o 2 euros y medio, cuando se están pagando, el caso de Pfizer, la Comisión Europea les está comprando a 22,50 euros. La dosis de la vacuna contra el COVID de Pfizer. ¿Es legítimo endeudarse para hacer regalos a los grandes accionistas y a los grandes empresarios? Porque es eso lo que está ocurriendo. Son ayudas a las grandes empresas. Como lo sabéis, empresas públicas han recibido también grandes regalos. Por ejemplo, Lufthansa ha recibido 9.000 millones del Estado alemán. ¿Qué se puede hacer legítimamente con la deuda pública para no poner impuestos a los ricos? Porque al final la deuda pública en realidad proviene del hecho de que se renuncia a financiar el presupuesto del Estado de otra manera. Es decir, poniendo impuestos a las grandes empresas farmacéuticas. Os lo comento, que lo vamos a decir también en la prensa moderna, que vende sus vacunas a la Comisión Europea a un precio prohibitivo. Acaba de crear en 2020 Moderna Suiza, basado en Basilea, y todos los pagos de la Comisión Europea a la sociedad moderna se van a hacer a esta sociedad moderna basada en Suiza, que no produce absolutamente nada, que lo único que hace es recibir los pagos para declarar ahí sus beneficios y pagar de esta manera el mínimo de impuestos posibles a uno de los paraísos fiscales del continente europeo. Habría que poner impuestos a las grandes farmacéuticas, a las grandes tecnológicas como Google, Apple, Zoom, que incluso estamos utilizando y que está haciendo
grandes beneficios, esta gran startup de las conferencias a distancias. Lo mismo con Facebook, Microsoft y demás. Y añadiría también como propuesta para el debate, ¿es acaso legítimo seguir pagando la deuda que detiene el Banco Central Europeo? Los economistas que, como yo, hemos firmado el llamamiento que hay que anular las deudas que tiene el Banco Central Europeo, que son el 25% de las deudas de los estados, ¿no sería acaso correcto eliminar del balance del Banco Central Europeo todas las deudas que posee de países de la zona euro? Por una razón fundamental y que estoy contento de poder debatirlo con Benjamin y otros, o con quien lo quiera cuestionar. Para mí se trata de retirar un arma de chantaje en manos del Banco Central Europeo. Porque por el momento el Banco Central Europeo dice, bien, bien, endeudaos, pero sabéis perfectamente que después de la elección presidencial en Francia veremos primero el resultado en Alemania el próximo fin de semana, pero lo que es seguro es que Macron, mientras haya campaña presidencial y por tanto hasta mayo del año próximo, va a presionar en la Comisión Europea y en el Banco Central para que no se restablezca la disciplina financiera antes de su reelección. Después, no os puede caber duda de que el discurso de que hay que hacer esfuerzos y demás lo va a volver a asumir él también, pero el Banco Central Europeo intervendrá. Dirá, vale, hemos sido muy generosos durante 2 años, 2 años y medio, ahora vais a aplicar un programa de reformas estructurales para hacer ahorros estructurales y va a volver la austeridad a toda velocidad. Y el Banco Central Europeo podrá hacer eso porque tendrá el 25% de la deuda pública europea. Si, mientras tanto, se hubiera anulado, no tendría esta herramienta de presión. Podrá presionar, pero no tendrá el mismo poder de chantaje. Para mí es la principal razón que justifica la propuesta que he apoyado con otros como Thomas Piketty. Vale, y espero no haberme alargado demasiado. Vale, perfecto, Eric, se ha entendido muy bien y has sacado un montón de temas que vamos a poder comentar. Invito además a quien está participando en esta videoconferencia a plantear preguntas. Lo podéis hacer en el chat. Vamos a recopilarlas y después se las pasaremos a los panelistas. Eric ha sacado varios temas. Una es un debate que ha atravesado a la izquierda, en particular en Francia, sobre la anulación de las deudas al Banco Central Europeo, y él plantea el argumento según el cual si el Banco Central Europeo tiene esta deuda va a poder imponer medidas de ajuste estructural. Otros, como Benjamin Lemoine, más bien plantean que será el momento de dar esta anulación cuando podría plantear imponer esta medida de ajuste estructural. Bueno, es un asunto espinoso, Benjamin tiene su propia posición. Antes de pasarle la palabra a Lynn, quería un poco observar algo que demuestra cómo están cambiando las cosas. Hace unos pocos años, el Banco Central Europeo y todos los defensores de la ortodoxia económica contaban con los mercados financieros para imponer a los estados una disciplina presupuestaria, lo que llamamos los criterios de Maastricht. Básicamente, no permitir que la deuda supere el 60% del PIB ni el déficit presupuestario el 3%. Como contaban con los mercados, es que digamos, los inversores, o más bien los especuladores, por tomar el término de Eric, digamos que su apetito por la deuda de tal u tal país condicionaba la tasa de interés que deberían pagar a los mercados financieros, fluctuando de esta manera, de modo que cuanto más aumentara la tasa de interés, más deberían ponerse a aplicar la austeridad. Y esto ha sido toda la lógica que ha funcionado durante un largo periodo. Hoy en día los criterios de Maastricht han estallado en pedazos
algunos dicen que para siempre, otros plantean que hay que renegociarlos, como el ministro de Finanzas francés, como Bruno Le Maire, sin plantear que haya que establecer los mismos umbrales que antes, pero lo que vemos es que el Banco Central Europeo ya no sigue reduciendo las tasas de interés, no están aumentando. Benjamin volverá a esta cuestión, pero digamos que el aumento de las tasas de interés nos recuerda un episodio doloroso, el de la crisis de la deuda pública en la Unión Europea, que es un capítulo anterior de aumento de la deuda que condujo a los Estados europeos y las instituciones europeas a exigir a las poblaciones europeas esfuerzos en términos de austeridad. Sin duda, Aline va a hablar de esto y nos va a contar cuál fue la reacción de los Estados europeos y con qué lógica cuando la crisis de los subprime americanos entre 2007 y 2008 se convirtió en una crisis de la deuda pública en el seno de la Unión Europea. Aline, te paso la palabra. Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación y por esta discusión. Me gustaría decir una cosita primero respecto a la deuda pública. Ha habido una investigación bastante interesante de una profesora de Bristol, Daniela Gabor, Bristol, que desde hace años trabaja sobre el colateral. Eric ha hablado hace un momento. El colateral son los títulos que tienen los bancos, por ejemplo, de deuda pública. La deuda pública es un colateral de muy buena calidad que les permite prestar dinero en los mercados financieros para seguir aumentando y desarrollando su actividad, por ejemplo, su actividad en los mercados financieros. El hecho de que aumente la deuda pública es básicamente producción de colateral para los bancos. Es como una materia prima, podríamos decir, del sistema bancario hoy en día. Si no me equivoco, ha salido en el Monde Diplomatique un día de estos un artículo de Frédéric Lemaire que lo explica y que se apoya en el trabajo justamente de Daniela Gabor para desarrollar esto. Lo explica muy bien, de manera muy clara, y creo que es un elemento muy importante porque es una manera de ver también la historia desde otro punto de vista, de la presión del capital que sigue creciendo, que siempre busca salidas y que va a crear sus propias salidas en cuanto sea necesario. Lo otro que quería plantear antes de volver al histórico es que me parece que aun si tenemos el tapón de los tratados de Maastricht y de las distintas reglas presupuestarias de la Unión Europea, parece que han desaparecido por el momento, pero me parece que no estamos tanto en una ruptura como en una continuidad. Y es un poco lo que voy a tratar de explicar en mi presentación. Es que cuando nos fijamos en lo que ocurrió entre 2007 y 2008, lo que hubo fue un refuerzo de la misma lógica y un sistema que busca todas las maneras posibles para mantenerse. Voy a pasar rápidamente por 2007-2008 y llegando hasta el 2011 hasta la situación actual, y de esta manera voy a llegar a lo que está contando Eric. En 2007-2008, voy a ser breve, os acordáis probablemente, la situación era la siguiente: grandes bancos habían lanzado, se habían dedicado a actividades de riesgo, supuestamente no de riesgo, que supuestamente iban a seguir generando beneficios y aumentando su valor y demás hasta el infinito, pero llegó un momento en el que se demostró que esto no era el caso. Pero el tema es que no se habían protegido ante los riesgos que estaban tomando. Entonces, el día en el que estalló la burbuja, porque era verdaderamente una burbuja, varios bancos se encontraron en situación de quiebra o al borde de la quiebra. Se dejó caer a Lehman y después hubo casos cercanos a la quiebra.
En esas primeras semanas y meses de la crisis se habló mucho de un discurso del caos, donde se decía, o bien salvamos a los bancos y cueste lo que cueste, estos bancos son gigantes, salvarlos va a costar muchísimo dinero, o bien los salvamos o bien todo se va a hundir. Evidentemente, todo se va a hundir, representa la catástrofe, no había ya términos para hablar del infierno al que nos dirigíamos. Entonces, entre estas dos opciones, que se trata de elegir entre la peste y el cólera, la solución que se eligió fue inyectar el dinero necesario para mantener el sistema financiero y evitar la quiebra de los bancos. En ese momento nos dimos cuenta del tamaño de los bancos, estos bancos que se dice que son demasiado grandes para caer, porque su quiebra iba a generar un caos inimaginable. Y esta quiebra se iba a generar quiebras en cadena, en la medida en que los bancos tienen títulos los unos de los otros y que además son garantes los unos de los otros. Entonces, esta interconexión del sistema financiero mostró lo que era el riesgo sistémico, es decir, el hecho de que en una red donde tenemos varios actores de tamaños distintos, que son como los nudos de esta red, basta que caiga uno para que el conjunto del sistema se hunda. Es como un juego de naipes. Podrías decir que nos da igual, que nos resbala. En realidad no es algo completamente virtual, porque somos en realidad extremadamente dependientes de estas instituciones y nuestra dependencia es cada vez mayor y no ha cesado de aumentar desde 2007. Y empezando porque tenemos nuestros ahorros en los bancos, tenemos los sistemas de pagos que funcionan, que son mantenidos y gestionados por los bancos y por tanto dependemos. Si estos bancos se unen, el sistema no funciona. Entonces no teníamos solo las finanzas que iban a hundirse y todo este juego de dominos que se iba a hundir, sino también la disponibilidad de todo ello. ¿Por qué os cuento esto? Porque es un discurso del caos o de alternativas infernales, como dice Stengers, donde nos mantienen siempre en la incapacidad y sigue siendo lo mismo a día de hoy. El rescate, ¿cómo se hizo? Hubo 3 modalidades de rescate. Por una parte, inyección de capitales en los mismos bancos, es decir, que los estados devinieron propietarios de los bancos, en parte o totalmente, en algunos casos siguen siendo propietarios de los bancos. Por ejemplo, Bélgica es propietaria de la mayor parte de Belfius y del 10% de BNP Paribas. Y cosas similares ocurren en Gran Bretaña, en España y en otros lugares. Por tanto, inyección de capitales, por daros una cifra, aun si nos cuesta representárnoslo, hablamos de 453.000 millones de euros inyectados. En Francia fueron 25.000, en Bélgica 21. Son cantidades colosales. Ya nos empezamos a acostumbrar a estas dimensiones, pero bueno. Hubo también tipos préstamo y otras formas de financiación aportadas por los estados. En total estamos en 300.000 millones a nivel europeo y después hubo garantías públicas. Son estados que dicen a los inversores, a los acreedores, que dicen, si el banco quiebra, no os preocupéis, estamos aquí y nos ocuparemos de pagar vuestra deuda. Todo esto, evidentemente, no fue financiado con los beneficios mágicos, sino mediante el endeudamiento. Y es por ello que, si nos fijamos, vemos la aceleración en los años 2009-2012. Más sobre este rescate que afectó a varios bancos en Francia, como
varios ejemplos, pero no tenían necesidad de estar salvados. Dijeron que eran muy, muy fuertes, no era necesario, pero en realidad el problema era que eran los más débiles, porque si no hubiesen sido salvados, los demás hubiesen seguido, porque no había más reservas y por lo tanto hubiese sido imposible. Y finalmente todo esto para decir que en momentos en que se ha rescatado algunos bancos, en realidad fue el sistema financiero entero que fue salvado, pero todo el sistema financiero fue rescatado, porque en esta interconexión de la que hablábamos, pero también en los fondos de inversión, fondos de pensión, sociedades de seguro, inversores y el mundo de las finanzas, el sector financiero que estaba afectado. Entonces el mercado financiero y a las personas que sacaron provecho, sacaron el más provecho y que tenían la mayoría de la deuda y que se quedaron con este dinero. Entonces es este conjunto que fue rescatado, pero a pesar de esto había un periodo de estabilidad en que donde la cuestión era emitido de la crisis financiera, llegó una crisis económica y social y Eric ya mencionó esto, así que no me voy a meter en detalle, pero en ese momento las inversiones buscaban un mayor valor donde podrían incluir su capital y entre estos refugios estaba la deuda pública de los estados, la deuda soberana, pero también estaba el mercado inmobiliario, como los terrenos, todo de la mano de una alza de los precios inmobiliarios que creció drásticamente. Entonces, en este periodo era esto. Luego de este periodo, estos años, se incrementó, se acentuó aún más la deuda pública. No, doy un paso atrás, pero durante este tiempo, por parte de las inversiones, fue a comprar la deuda pública. Había una presión, había dinero fácil para los estados, entonces podíamos prestar mucho y podemos financiar de manera no muy cara porque hay inversores presentes. Esto se agrega al déficit que aumentaba a nivel de los estados vinculado al rescate y el impacto de la crisis financiera, económica y social que tenía problemas a nivel fiscal, del apoyo público, para poder absorber este shock económico y financiero. En este momento llegan las primeras dudas sobre la deuda pública y empiezan en países como en Grecia, Italia, Portugal. Estos son los ejemplos más drásticos. El más drástico sería Grecia. Pero a partir de este momento, muchos bancos tenían las deudas públicas en su balance y tenían que ver nuevamente, se enfrentaban a estar en la quiebra y por lo tanto un segundo rescate. Dexia fue un ejemplo. Es en este momento, entonces, en este periodo en que se establecieron las políticas no convencionales que Eric mencionó, que se volvieron la herramienta principal en ese momento para una creación monetaria masiva que emplea a los bancos para transmitir toda esta creación de dinero. Así que es una inyección enorme de capital colosal que fue vertido por los bancos centrales al sistema. El tema era que cuando se inyecta el dinero en un sistema que no fue transformado porque el sistema no fue cambiado, no fue reglamentado, no fue nuevamente reglamentado y por lo tanto se inyecta más dinero en la misma máquina que produce las mismas desigualdades, la misma acumulación de unos y no de otros y por lo tanto esto explica el aumento de en las desigualdades, el aumento de estas inigualdades increíbles, desigualdades entre millonarios y muy pobres, y este es el resultado también del rescate masivo y sin condiciones, sin discriminación, que reforzó a los actores que ya eran fuertes y que no quisieron pagar el costo de las crisis sucesivas que conocimos luego. Entonces fueron rescatados
y se convirtieron en fuertes nuevamente. La segunda cosa que quería mencionar, una vez que entendemos el sistema financiero que se sumió en una crisis después de este periodo, pero es importante recordar que en 2019, a la final de ese año, había muchos artículos, especialmente a principios de enero 2020, en que se hablaba de los excelentes resultados de las bolsas, récords históricos, y que había sido de los más altos en la historia, en el plano internacional, y los superlativos estaban siendo usados por todas partes, pero en ese momento estábamos haciendo frente a una acumulación increíble de deuda pública y a su vez de deuda privada. En el sistema capitalista donde los bancos son centrales se basaba todo en el crédito, y el crédito de las empresas se llegó a un monto enorme de deuda que mismo la FMI hizo una previsión de una posible crisis financiera, lo que fue muy sorprendente. No sé qué adjetivo utilizar realmente, pero cuando llegamos al punto de estallido de la burbuja, cuando los mercados se colapsaron con el anuncio de la llegada del virus y el comienzo del confinamiento que todos vivimos, las medidas y otras a su vez se acumularon, y es un poco como si no había límites, y de esta manera se mantenía el sistema, porque más allá de la inyección masiva de dinero por los bancos centrales, también había una vinculación de reglamentación financiera, menos limitaciones a los bancos. Entonces todo era creado para evitar a toda costa un cuestionamiento del sistema. Voy a detenerme aquí y podemos luego seguir la conversación. Muchas gracias, Aline, por explicar las condiciones de este sistema, y que luego hablaremos de los mecanismos para que se desarrollen las cosas de manera distinta, pero vamos a ver cómo los estados podrían financiarse y librarse como lo han hecho hoy en día con la gestión de los mercados. Pero me sorprendió la demostración de este sistema que agrava la situación actual. Me acuerdo de haber leído un libro de Bruno Tinel donde se explicaba que en el plano macroeconómico la suma de inversiones y ahorros debería ser la misma, y el problema es que las desigualdades aumentan y el estado de economía es tal que los inversores no invierten, y por lo tanto no hay suficiente para... Y el Estado debe intervenir por el estado de la deuda. Como bien demostraste, esto aumenta las desigualdades y beneficia aún a los más ricos. Así que hay un efecto de bola de nieve y un mecanismo que parece estar centrado en esta deuda. También demostraste cómo no hay tanto una ruptura, sino una continuidad, especialmente después del discurso célebre de Draghi, si no me equivoco, whatever it takes, cueste lo que cueste, como el presidente el BCE iba a intervenir, cueste lo que cueste. Esta expresión fue muy utilizada. Benjamin, ahora pasamos a usted. Incluso si se trata de una continuidad, hemos tratado de concebir el Banco Central Europeo, que no es representante de la ortodoxia. Muchas gracias, Renaud, y al KDTM por la invitación, y muchas gracias a todos por las presentaciones. Y es muy interesante e intrigante el éxito que podemos ver en este marco de la pandemia, como un shock exógeno que, como Eric mencionó, como si hubiese sido de repente que apareció todo. Es endógeno y estructural, y es sistémico, como el sistema está
inscripto en posibles soluciones que podríamos implementar, el desborde del sistema de salud. Todo esto es endógeno, es un sistema capitalista sobre el plano de austeridad y de los gastos públicos. Y como bien mencionaron, este reinverso de la causalidad lleva a que esta causalidad exógena sea decisiva en un plano de ciudadanos, y quería agregar a lo que ya había mencionado, que en la primera quincena de marzo de 2020 todavía no estábamos en el primer confinamiento en Francia, pero casi tuvimos un crack obligatorio que tenía que ver con las emisiones de deudas en Francia, que eso llegó a la tesorería en Francia a nivel, y había que tener acciones de bazooka masivas de los bancos centrales en Estados Unidos y en otros, y de cierta manera hubo una crisis del sistema financiero que estaba allí, se veía venir, y la COVID fue una oportunidad de mantener esto. Entonces, la justificación política que se deseaba, donde había un gran gasto público y se cuantificaba muchísimo, no era masivo, simplemente era un efecto secundario. Y como Alice y Daniela Gabor, en ese momento era de intervención del Banco Central Europeo de seguridad masiva, y para asegurar el sistema financiero se hablaba de una revolución sin revolucionarios. Entonces había una transformación, de cierta manera, en el modo de financiamiento público, pero no estaba articulado con políticas, porque no había un nuevo régimen de ideas ni un nuevo mecanismo para gestionar la deuda pública. Esta inyección masiva subió las condiciones de los estados, pero como efecto secundario, y no fue un objetivo político. De cierta manera, esto Duminsky era a favor de la estabilización financiera que el Banco Central Europeo autoriza, pero sin una economía que estaría basada en las inversiones. Entonces los estados se redujeron a un rol de simplemente garantes de esta financialización globalizada y de valor inmobiliario y productos derivados del mercado monetario. Como Renaud lo menciona en su pregunta, hay que plantearse la pregunta de qué podría nutrir esta nueva configuración de tasas negativas y la cuantificación que apareció después de 2015, y para eso hay una referencia histórica interesante, porque en la crisis actual es comparable con lo que describimos en los años 80 y 90, y luego de los 2000 había de manera inversa una coherencia total entre la manera en que los estados se financian cerca de los mercados de capitales y de la ideología de la deuda que empieza a instaurarse en el debate público en los años 2000 en Francia, con la publicación de un informe de toda incoherencia. Hay este discurso sobre las nuevas generaciones, qué van a hacer, quién va a las medidas de austeridad es para prepararse para los eventuales shocks económicos, y que en esa época se debía instaurar un movimiento masivo y para que la crisis disminuyera, y la cuantificación. Había esta idea realmente que al prestar dinero a los estados, los inversores votaban, deciden las adjudicaciones de tesorería y suspenden en estas sesiones en los bancos, y debían restablecer su credibilidad en los mercados capitales y la animación comercial en todo el mundo. Para no reducir las deudas, hacen promesas de reformas estructurales, de la flexibilización del trabajo, de una inflación que sea contenida, de una competitividad en el trabajo. A veces asumen una cierta tasa de desempleo, pero se establece todo un problema de sistema de política pública, pero vemos que la configuración actual eh, hace una desconexión, porque fue apenas suspendido este tema de la deuda, fue mínimamente establecido, lo vimos en el primer confinamiento, y
en la economía ya se encontraba el regreso a a la norma. Vamos a retomar las figuras anteriores, pero así no funciona la economía, se decía. Pero claramente había un problema de desconexión entre el discurso y la realidad, que como bien vimos, las tasas de interés son casi administradas. El refinanciamiento de los estados europeos ya no parece ser un problema, pero debemos detenernos aquí. No se trata, no debemos caer en este tema de asegurar todo, y lo más inquietante es que hay toda sensación de alerta en que se ha hablado en el debate público y que no está contento con esta configuración donde las tasas de interés son neutralizadas. ¿Y por qué? Porque más que al principio, los banqueros dicen la cuantificación, eh, eh, los bancos que son los primeros en tener la deuda, que la compran en momento de préstamos de los estados. Estos bancos principales, ven la lista en el Fondo de Tesorería, ven cómo pueden reemplazarlo con compañías de gestión, empresas y seguros. Y a largo plazo simplemente esto se mantiene. Y esto es un problema, porque hay que medir hasta qué punto ha distorsionado de manera fundamental este sistema neoliberal, y que el mercado debe ser un régimen de veracidad, donde se habla de el valor de las entidades, pero también de la veracidad de los estados y su valor, porque los estados simplemente tratan de cumplir con sus expectativas. Entonces, el sistema de seguridad de la financiación de los estados es problemático, porque pone en peligro esta veracidad por parte de la sociedad. Pero como decíamos, no, casi vemos las fuerzas detrás que trabajan para eh, enmarcar la época en la que vivimos, y como decía Eric, se trata de, hasta ahora, tenemos los diferentes actores en la sociedad que nos dicen que la paréntesis debe cerrarse, que eh, todo es aceptable porque se trata de una situación exógena, situación extraordinaria, y que debemos prepararnos para un retorno a la norma, a la normalidad. Pero la paradoja de la situación, digamos, de esta rotonda de la deuda, es revertirlo y salir de esta seguridad del Estado, porque la nueva norma debería ser una configuración donde no son las instituciones privadas que toman la decisión de los valores de los estados y que deciden sobre su potencial de inversión pública o de su potencial de inversiones en el futuro, en cuanto a los desastres ecológicos. Y insisto nuevamente que está detrás la idea de una continuidad del neoliberalismo, que apenas fue puesto a la sombra en estos últimos tiempos, y ya está ahí, pero la oposición a esta configuración ya existe. Y para hacer un paralelismo con la Segunda Guerra Mundial, debemos tener en cuenta que ya existían estos dos órdenes que competían. Luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció una socialización del crédito, una retoma casi integral del sistema monetario y financiero, y el análisis de la financiación del Estado, eh, o la eutanasia de capital de financiamiento privado para el financiamiento del Estado. Ya existía esta fuerza de trabajo, que estas operaciones eran consideradas necesarias porque era una situación mundial extraordinaria, pero debían prepararse para retomar la normalidad. Así que ven la importancia de luchas para determinar en qué consiste esta normalidad. Así que hay una lucha importante en todos los casos para redeterminar el mandato del Banco Central Europeo para la desfinanciación, es decir, para la salida de su incrustación en el marco financiero en que se ve sumido,
y hacer de modo que el Estado no sea un suministro de activos sin riesgo, porque voy a retomar esta idea, pero muchas veces lo presentan como un juego de donadores, donde hay activos sin riesgo que sirven para el refinanciamiento, pero serían se podría utilizar este dinero de forma masiva para financiar los déficits. Así que esta emisión de activos sin riesgos tiene un objetivo político. No sirve no solo para financiar, sino que el financiamiento disminuye con esta configuración, pero hay un objetivo político de los estados de disminuir este rol y suministrar activos sin riesgo para el financiamiento del mercado, porque cuando tenemos una visión más amplia de lo que debería ser una autoridad pública y el interés general, en definitiva, esta política se reduce al Estado como un simple observador, porque todas las propuestas que incluye la tesorería están alineadas con la manera en que el Banco Central Europeo puede reaccionar a un programa de reforma estructural y política. Y hay una fuerza ilegítima a intervenir, porque la configuración, por eso decíamos, el neoliberalismo simplemente fue apenas puesto de lado, porque el financiamiento del mercado primario y secundario es fundamental. Es decir, que a todo momento podremos reactivar los dispositivos de vigilancia de los mercados y el chantaje con disciplinar a los estados cuando hacen frente a los estados primarios, a los sistemas primarios. Entonces, mantener los estados de pasar primero por los bancos para pasar por los bancos, esto es fundamental, cambiar esto. Si hay necesidad de un cambio, se trata de la monetización de la deuda que debería venir acompañado de un discurso político y donde se neutralizaría estos actores del mercado como evaluadores del valor de los objetos de la economía y de las entidades económicas y sociales, al igual que el valor de los estados. Bueno, paro aquí. Muchas gracias, Benjamin. Tiene muchas cosas para decirnos, especialmente sobre la próxima pregunta que voy a hacer a los otros eh, presentadores, donde vamos a hablar sobre el círculo de tesorería del Estado francés antes de que se retome a los mercados y que esto sea la norma. Antes de pasar a los tres ponentes, supongo que cada uno de los ponentes respondan a la siguiente pregunta, y que tiene que ver con lo que nos acaba de decir Benjamin: ¿es la posible o probable cierre de esta época en la que estamos viviendo? Específico que ahora la BCE autoriza a ya no respetar la neutralidad del mercado a la que le habían obligado. Es un principio bastante particular desde el periodo de COVID. Hasta aquí las intervenciones del BCE se tenían que hacer de una forma proporcional en el capital de cada uno de los miembros de la zona euro dentro de la BCE. Entonces puede intervenir un poco en Grecia, había que intervenir mucho en Alemania, porque había que respetar los principios de funcionamiento del mercado. Y ahora se permite intervenir más en los países que más lo necesitan. Entonces este funcionamiento de los mercados cambia. Esta brújula de los mercados que describe Benjamín ha cambiado. Por supuesto, este paréntesis va a llegar a un fin. Vuelvo de nuevo a las elecciones presidenciales de franceses. Ayer varios candidatos de la derecha tradicional, como Xavier Bertrand, es que una de las razones que prometía que Francia y los franceses se abrían solo un mandato era porque que sacar sus tijeras para cortar la deuda pública y reembolsar las deudas. Entonces ya anuncia que la violencia de su política les lleva a decir que solo necesita un mandato para realizar esto, para recortar todas las subvenciones. No nos impide ver lo que pueden hacer revolucionarios más o menos determinados para salir de este chantaje de la deuda o anular deudas, anular el chantaje de la deuda.
cambiar los modos de funcionamiento que hacen que, incluyendo cuando vemos una crisis relacionada con las deudas, seguimos empeorando el funcionamiento que dieron lugar a esta crisis. Eric, después Aline y después será Benjamín. Muy bien. Sí, muchas gracias. Creo que es aquí donde tiene que haber una intervención de los ciudadanos y las ciudadanas, del pueblo. Pero por supuesto la descripción que hizo Renaud y los distintos ponencias ilustran claramente esta fórmula de, bueno, primero de la novela y después la película Le Guépard, en donde uno de los protagonistas, que era aristócrata, decidió vestirse de rojo, como los revolucionarios de Garibaldi. Dijo, tenemos que cambiarlo todo para que nadie cambie. Es una frase que se ha repetido regularmente. Cuando Christine Lagarde y Mario Draghi firmaron juntos una declaración en marzo del año pasado, era realmente decir eso. Tenemos que cambiarlo todo para que nada cambie. Y él decía a los grandes tenedores del capital, nada va a cambiar. Vamos a hacer ciertas dificultades en cierto momento y después igual solo va a ser benéfico para ustedes. Y fue exactamente lo que pasó. Es decir, que si había el más mínimo cambio, veríamos una reducción del ritmo de crecimiento de las desigualdades. Pero las desigualdades no han hecho sino aumentar. La falta completa de vergüenza en el uso de la riqueza como el que dijo, yo voy a volar algunos minutos en la estratosfera por cualquier precio, simplemente porque tengo ganas. Cientos de millones de personas, miles de millones de personas viven en situaciones dramáticas cuando se permite hacer eso. Creo que eso muestra claramente la falta de vergüenza completa en la que estamos. Entonces sí, va a haber por supuesto un cierre de este paréntesis que se dice. Para mí, antes de que se cierre este paréntesis, tendríamos que intentar que se aprobaran ciertas cosas o incluso trancar para impedir que se cierre la puerta que se haga una vuelta atrás a la estación anterior. Por eso tenemos que denunciar, tenemos que auditar las deudas. Tenemos que ver para qué sirven ese tipo de deudas. ¿Qué se hace con el dinero que se recibe con esas nuevas deudas? Eso es fundamental. Es decir, ¿cuál es el objetivo que se quiere obtener con estas deudas? Y con ese objetivo también, ¿qué es lo que se evita hacer? Como decía antes, hay que demostrar que hay una acumulación de riqueza por un lado. Sí, tenemos que denunciar las desigualdades, pero tenemos que mostrar las cantidades, ingentes cantidades que se han acumulado una serie de empresas, como por ejemplo las grandes farmacéuticas, los bancos, que acumulan beneficios. Es extraordinario. La tasa de interés es casi cero, pero siguen teniendo beneficios. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo es que sus acciones siguen aumentando? Entonces tenemos que levantar el tupido velo
sobre el proceso que existe en este momento. Y miren que nos dicen, no miren por aquí, no miren para qué sirven los nuevos montos que se han acumulado en deuda. No miren, porque, en fin, eso es para el bien común, para combatir la pandemia. Pero bueno, hay que pararse y decir, nosotros sí queremos mirar, queremos observar y saber para qué sirven. Para tomando ejemplos concretos y decir, ¿para qué sirven? O se les dice a las personas que la Comisión Europea y los diferentes estados le pagan a los proveedores de vacunas 10 o 20 veces el precio de producción de estas. Cuando mostramos también que estas grandes farmacéuticas utilizan la investigación pública, es decir, ellos no invirtieron en eso, ya lo saben. No sé cuántas veces ha habido exposiciones de hay que reformar las grandes farmacéuticas. Y cada vez había una intervención en la sala, decían, bueno, pero tienen que poder hacer investigación y desarrollo. Pero el problema es que casi todas las investigaciones y desarrollo lo hicieron con el dinero público, lo hicieron los públicos, lo hicieron con el dinero público. Tenemos que demostrarlo. Entonces, personas como nosotros que trabajamos en un segmento de la deuda y ciertos segmentos de la deuda que se pueden anunciar, pues que comenzamos a alumbrar sobre lo que está sucediendo, cómo se está combatiendo esta pandemia. Entonces, los regalos magnificentes que se le están haciendo a las farmacéuticas para decirles, miren, aquí ya es demasiado, no podemos seguir así. Esto es importante. Y bueno, y después hay otros elementos de injusticia. Menos del 2% de la población africana ha sido vacunada. Y ya estamos llegando al 60% de los países ricos. Y ahora nos van a decir, necesitamos una tercera dosis. Las grandes farmacéuticas van a tener un ingresos permanentes porque después de la tercera dosis nos van a decir que necesitamos un recordatorio cada año o algo así. Y como no han quitado las patentes durante 20 años, pues tienen unos ingresos durante 20 años con beneficios de unos 500% o 1000% en relación al precio de producción. Imagínense lo que esto sucede. Creo que tenemos una oportunidad bastante extraordinaria de poder demostrarle a muchas personas la injusticia del sistema. Y efectivamente hablar de cómo cambiarlo todo para que todo cambie. Todo lo contrario de lo que decía esta aristocrática del Kepar. Tenemos que cambiarlo todo para responder a los problemas de la crisis climática, ecológica, del aumento de las desigualdades y de muchos otros aspectos. Eric, ¿puedo interrumpirte de esa perspectiva de cambiar todo para cambiar todo? Porque vamos a dar la palabra a Benjamín porque nos ha dicho que tenía que irse a las 8 y quiero darle la palabra. Y después tomar la palabra. Sí, Panamá, me disculpo. No, soy yo el que me disculpo porque me tuve que tener que irme antes. Esto es muy interesante, me hubiera gustado poder quedarme. Lo siento, Eric, tener que interrumpirte. Yo creo que una de las primeras luchas y el CADTM contribuye desde hace mucho tiempo, ya sea en los países desarrollados como en los países del sur global. Los avances intelectuales del conjunto de la población en cuanto a fenómenos que ya no perdemos, ya sea la NMT u otros mecanismos, hay una concienciación ciudadana de un debate que durante demasiado tiempo ha sido acaparado por no solamente actores privados, sino también tecnocracias financieras. Y podríamos decir que lo normal para la financiación de los estados es esto, es
una financiación que no se somete a una evaluación privada. Hay una forma muy sencilla de decirlo. Ustedes están beneficiando de un beneficio sin riesgos, entonces lo tienen que pagar. Ese colateral sin riesgo, es decir, que ustedes puedan sentarse encima de la pirámide, será muy caro para ustedes. Esto es lo que conocemos con las tasas negativas. Debería haber formas de gravar los capitales. Las bancas central europea ha sido uno de los grandes oposores al que se graben el capital porque para beneficiarse de estas actividades financieras, o sea, que hacen que ustedes paguen el precio de estos activos sin riesgos. Entonces, el sistema bancario de asumir que es aburridor, de que les conviene que uno piense que no hay nada, ganancias fulgurantes entre estados. Y así deberíamos parar desde un principio el mercado que existe de la deuda, una socialización de créditos. Es algo que existe dentro de los programas políticos de hace unos 10 años y que se inspiran de esta configuración de después de la guerra, en donde incluso en Estados Unidos, Henry Morgento, el secretario de la Tesorería de Estados Unidos, afirmaba que iban a desplazar los centros financieros de Wall Street y de la City hacia el Tesoro americano, hacia centros realmente públicos. También había que salir de la idea de que la financiación del Estado tenía que seguir a lógicas estrictamente del mercado y más bien intereses financieros. Y lo típico que el argumento que nos repiten es que, bueno, si hacemos algo con la población, será más caro, sí, pero al final vamos a tener más ganancias. En fin, al final, ganancias moderadas, cuando tengamos la forma de hacerlo. Si hay un costo, será un costo en cuanto a los ciudadanos que podrán escoger de cierta forma motivos no financieros. Entonces, el segundo elemento importante es este programa de refinanciación de las deudas, unirlo a un programa político. Si tuviéramos un gobierno intervencionista, si tuviéramos un gobierno que diera una utilidad a los servicios públicos, pues podríamos claramente utilizar este dinero y desplegarlo en varios programas de inversión público y social. Tenemos que crear este sistema de crédito seguro con objetivos sociológicos. Sí, pero son planificaciones presupuestarias. Y ya se está reflexionando la creación de instancias parlamentarias que deberían tener una visión de varios años de los gastos públicos. Tenemos que decir a esto no. Tenemos una planificación monetaria y del crédito que estará al servicio de la transición ecológica y al servicio de un restablecimiento social del país. Hay etapas moderadas para llegar. Hay propuestas muy interesantes que quieren retomar en mano los bancos centrales europeos y establecer, por ejemplo, el equivalente del Consejo Nacional del Crédito que teníamos después de la guerra. Es que el pueblo, los ciudadanos y los representantes de la economía, en el sentido plural, no solo la economía financiarizada, tienen un voto dentro de la orientación de crédito en la economía. Y podríamos hablar de que estas instancias democráticas que deberían decidir la orientación del crédito, en dónde debería invertirse el dinero y no únicamente las burbujas de financiarización que nos llevaría a la próxima crisis.
Y bueno, voy a hacer la palabra y bueno, voy a intentar quedarme un poquito más para oírlos antes de tener que irme, lo siento desde ya. Pues bueno, después nos tengas que irnos, es que te vaya muy bien. Aline, tienes la palabra. Mejor si prendo el micro. Sí, este discurso de la austeridad está volviendo a aparecer, no solo en Francia, bueno, no sé en Francia, pero en Bélgica ya volvimos a hablar de eso desde hace una semana. El secretario de Estado del presupuesto dijo que habría que reducir el déficit de 3.000 millones. Entonces ya han empezado las hostilidades. Y el paréntesis del que hablabas, sí estaba claro. Pero creo que hay algo que debemos conservar en mente. Yo debo reconocer que me preocupa, que estamos a la merced de ellos. Para mí hay límites. Vimos en la historia que el aumento de las deudas. Bueno, la cabina española se disculpa, pero el sonido es muy malo, ¿no? Hay cosas que no podemos entender. Hay varias formas de hacer. Gracias de decirlo. Pero esto debe ser muy difícil para los intérpretes, dice Eric. Efectivamente, confirmamos. Sí, así es mucho mejor. Gracias. Creo que me muevo mucho y que el micrófono frotaba en contra mi bufanda. Bueno, bien, no voy a retomar lo que estaba diciendo. Hay otra cosa, y es que efectivamente hay cosas que se pueden hacer que tienen que ver con la política del Banco Central, que tienen que ver con los bancos en sí, que con las políticas públicas. No hay nada menos asequible y más democrático que el Banco Central Europeo. En lo que tiene que ver con los estados, vemos que hay una crispación de los estados monetarios en todos los lugares. Estamos reposando en los estados. Entonces a mí me gustaría poder debatir las posibilidades que observamos en el sector bancario en sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría en caso de una bancarrota bancaria si un Estado vuelve a comprar la banca? Algo que sería completamente posible que un Estado vuelva a comprar un banco. Esto se puede hacer entre actores privados, pero una vez que tenemos ese banco, ¿qué hacemos? Pues bien, es precisamente por esto que me gustaría hablar de dos puntos que para mí son esenciales para pensar del interés de los movimientos sociales y sindicales. Lo primero es un objetivo que para mí es fundamental, es reducir el gasto. Y reducir nuestra dependencia, perdón, respecto a los mercados financieros. Nuestra dependencia respecto a la acumulación de capital en general. Voy a poner un ejemplo a este respecto. Cuando tenemos un sistema que funciona sobre base de cotizaciones por parte del salario que va a cajas con las que se paga la jubilación, este importe sale de la caja y se paga en forma de jubilación. Sin embargo, si entramos en un sistema de capitalización por toda una serie de razones, porque nos mete miedo con la desaparición de la seguridad social, que le están atacando por todas partes, porque nos dicen que hay demasiados viejos y que eso mete mucha presión a la seguridad social. En fin, al final nos dirigimos a jubilaciones por capitalización. Ahí no se trata de un importe que paga la persona asalariada, sino que es un importe
que se va sumando cada mes y se va apilando y apilando y apilando. Y esta masa, ¿qué hace? Va a los mercados financieros. Y esto aumenta la masa de dinero en los mercados financieros. Aumenta la demanda de productos financieros. Aumenta también los precios. Hay una necesidad de continuar y de liar a cada vez a más gente. Y este proyecto, cuando vemos las luchas contra las reformas de la jubilación justo antes del confinamiento, era algo fabuloso. Es así como tienen que darse las luchas respecto a las cajas de seguridad social, jubilaciones, paro, sanidad. Ganar este espacio es la posibilidad de reducir nuestra dependencia respecto a los mercados financieros. ¿Y por qué esto para mí es tan importante? Porque desde el momento que somos dependientes, somos cómplices también y acabamos defendiendo intereses que no son los nuestros. Acabamos esperando que las pérdidas de los bancos no la asuman sus acreedores, porque al final nosotros también somos acreedores. Porque finalmente un fondo de pensiones puede garantizar nuestra jubilación y demás. Y al final acabamos, no nos imaginamos otra solución ante una situación de quiebra. Estamos, digamos, arrinconados. Por tanto, creo que tenemos una necesidad real de reducir la dependencia para volver a ser sujetos políticos. En segundo lugar, hablábamos de la necesidad de neutralizar los mercados. Para mí, esto pasa por reducir la presión de los mercados. Hay que dejar de añadir capital a los mercados. Para esto tenemos la parte social del capital, que viene de la población, pero tenemos también creación monetaria que controlamos bastante poco, pero bueno, estamos en ello. Y también la necesidad de reconocer que tenemos entre las manos la posibilidad de destruir capital. Es decir, no seguir alimentando la máquina. Me parece que es útil ver el no reembolso de deuda como destrucción de capital, porque cuando no se paga una deuda, reducimos el importe que circula sobre los mercados que busca salidas y reducimos la presión sobre la gente, sobre los cuerpos, sobre los ecosistemas y demás. Por ello, ¿cómo hacer? Creo que tenemos que empezar por lo que nos afecta, de lo que nos importa, de lo que nos toca directamente. Por ejemplo, en la vivienda es uno de los primeros gastos para muchos hogares, y la vivienda, cuando estamos de alquiler, básicamente la mayor parte de nuestro tiempo de trabajo se lo vamos a pagar a un propietario que acumula. Por tanto, hay un flujo permanente que no paró ni siquiera durante el confinamiento. Sí que ocurrió algo, y es que al menos en Bruselas tuvimos ayudas públicas para los hogares pobres para que pagaran sus alquileres. La región de Bruselas dio no sé cuánto dinero a los habitantes de Bruselas para pagar el alquiler. Pues para eso que se lo hubieran dado directamente a los propietarios. En realidad se trata de anular ciertos flujos, de reducir ciertos flujos para parar este acaparamiento, confiscación y reducir la presión de esa manera. Y por acabar, creo que me parece realmente importante, y no soy la primera en decirlo, hay mucha gente trabajando sobre el tema, hablar de cambiar de disco y cambiar de relato, digamos, permitirnos pensar no a partir de lo que existe, sino a partir de lo que necesitamos, con el objetivo de ser menos dependientes y destruir capital para reducir la presión.
Gracias, Aline. Gracias, Eric. Benjamín se ha ido, como ya habíamos acordado. Os propongo volver a las preguntas. Tenemos bastantes preguntas. Voy a leer algunas. Os invito a responder. Voy a proponer 3 preguntas y después haré una segunda tanda si nos queda tiempo. Nos quedan 20 minutos antes de terminar nuestra discusión. Primera pregunta. ¿Qué autoridad podría prohibir la especulación? Hay precedentes. Segunda pregunta. ¿Sería posible, sin modificar el artículo 123 del Tratado de Lisboa, hacer una monetización directa por parte del Banco Central Europeo mediante deuda perpetua, títulos que emita el Banco Europeo de Inversiones, creación de un órgano similar en el Consejo Nacional de Crédito y demás? Y la última pregunta, también importante. Hay una efervescencia bastante importante en Estados Unidos o un movimiento a favor de la creación de bancos públicos que se mantengan en el sistema monetario actual. ¿Sería esto para vosotros una solución intermediaria y realista para aplicar en Europa también? ¿Quieres empezar, Eric? Sí, cómo no. A ver. Sí. A ver, depende del país europeo, pero hasta los años 1870 la especulación estaba prohibida por la ley. Los capitalistas especuladores consiguieron convencer a los legisladores. En esa época había todavía voto censitario de retirar esta prohibición sobre la especulación. Se trataría, ya que me lo preguntáis, ¿cómo se podría prohibir la especulación? Sí, se puede prohibir la especulación. Por vía legal, una ley perfectamente podría decir que un activo, un bien, no puede ser comprado con vistas a ser revendido a un precio mejor y que más bien un bien tiene que ser adquirido para su uso y que es el valor de uso lo que es clave. Si compramos una vivienda es para vivir en ella, no para tener un beneficio. Si adquirimos una cantidad de petróleo, por ejemplo, es porque vamos a consumirlo. Y así sucesivamente. No es muy difícil definir cómo prohibir la especulación y hacerlo por vía legal. Esa es la primera respuesta. En segundo lugar, ¿sería posible ir contra los tratados? Bueno, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, cuando decidió que la situación era extraordinaria, no respetó ella misma los tratados. Por tanto, ya ha ocurrido. Los tratados actuales han visto su aplicación suspendida. De todas formas, yo no estoy a favor de ser dócil. De todas formas, si hubiera una oposición a que un gobierno tome una iniciativa que consista a pedir al Banco Central, al Banco de Francia, al Banco de Bélgica, financiar sus gastos, habría que desobedecer los tratados. Y el problema estará del lado de la Comisión Europea. Ya habéis visto, recordaréis cómo hace no tanto tiempo hubo una negociación entre Gran Bretaña y la Comisión Europea sobre el Brexit. ¿A quién acabó cediendo? Boris Johnson. En fin, no tengo ninguna simpatía por Boris Johnson, pero fue la Comisión Europea la que estuvo haciendo concesiones constantemente para llegar a un acuerdo. A partir del momento en el que un país se opone, desobedece y demás, el problema lo tiene la Comisión Europea. Y como
hay argumentos importantes a favor de hacer cosas contrarias a los tratados, tienen toda la legitimidad para hacerlo. Respecto a la banca pública, creo que Aline lo va a responder, porque supongo que en un país vecino de Bélgica y Francia, que es Alemania, la mitad del sector bancario sigue siendo público. Si te paseas por Alemania, en cualquier ciudad importante, tenemos una Sparkasse, que es una caja de ahorros, que es pública. Si vas a un paraíso fiscal como el Gran Ducado de Luxemburgo, vas a ver las cajas de ahorro y de depósitos del Estado luxemburgués. Por tanto, hay países en la Unión Europea que tienen banca pública y funciona perfectamente bien. De todas formas, yo estoy a favor de la socialización de todo el sector bancario. Estoy a favor de expropiar BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, más bien que expropiar, reventar, hacerles reaterrizar a través de un servicio público, convertirlos en una agencia local para que todos los municipios de Francia para ponernos al servicio de la población. Nos queda tiempo para más preguntas. Quería, si me permites, Renaud, añadir unas cositas respecto al tema de la banca pública y socialización de los bancos. En primer lugar, mencionar que con el CADTM hemos sacado un número del periódico o la revista del CADTM sobre la socialización de los bancos, que es un documento bastante completo con artículos de Eric y míos, entre otros, defendiendo la idea de una socialización de los bancos. Pero me parece muy interesante y me viene bien este tema de el clamor por una banca pública en Estados Unidos, porque efectivamente desde hace tiempo hay una cosa que me intriga, es que, por ejemplo, en Alemania hay muchas bancas públicas y cooperativas, así como, pero de la misma manera que en Reino Unido y en Estados Unidos parece que no es atractivo la idea de banca pública. Hay una idea de que es algo polvoriento, recuerda a la idea de algo que no funciona, en fin, que no es deseable. Creo que hay que trabajar tenemos que, en nuestros relatos, digamos, a avanzar en la idea de por qué es deseable tener una banca pública. No es simplemente una idea, podría ser algo realmente progresivo, útil, guay. Renaud ha hablado del tema de la dirección del crédito. A mí me saca de quicio ver los importes de deuda que se adquieren para financiar los planes de inversión, cuando que si este crédito se dirigiera hacia un uso menos estúpida y más útil, quizás se financiaría algún tipo de progreso. Entonces, la cuestión es que no tenemos control, no tenemos medios para controlar a estos bancos, porque son instituciones privadas cuyo objetivo no es el bienestar de la población y del planeta en general. Entonces, a no ser que seamos propietarios y con una emisión de interés público y con objetivos claramente definidos por la población y por la gobernanza, tenemos un control bastante limitado sobre estas instituciones. Y sobre la banca pública, todavía hay bancas que pertenecen a los estados en Europa. Hablaba antes de Belfius, es uno de los principales bancos en Bélgica, pertenece al Estado belga y demás. La Bélgica gestiona este banco como una participación financiera y deja a sus gestores gestionarlo de la misma manera que siempre, ¿no? Porque no se ha transformado la manera de gestionarlo. Pero en fin, me recuerda un momento que me sorprendió, donde una militante me dijo
que no quería luchar porque los bancos sean nuestros. Me dan asco los bancos. Tenemos que, en fin, estamos buscando ver cómo defender, hacer que la idea de banca pública o una banca social sea más atractiva y que realmente controlemos esta herramienta que es tan poderosa y con medios de pago que sean básicamente pues, como los ferrocarriles, algo básico que todo el mundo necesita, pero cuya propiedad es común. Estás diciendo que nuestros adversarios políticos, no solamente con acaparar la producción de riquezas, están acaparando también conceptos como el de banco, de modo que no podemos concebir el banco como la banca de los banqueros que han hundido la economía en 2008, pero efectivamente una sociedad más como la del mundo que queremos pueda tener bancos que no sean lugares de especulación, sino de un bien público, un servicio público. Por seguir con las preguntas, os quería invitar a dibujar un mundo que funcione como nos gustaría respecto a las finanzas en la sombra. La persona que plantea la pregunta dice que corresponde a 30 veces el PBI mundial. No sé si es cierto, parece plausible, que escapa al control de los estados, no son sociedades comerciales. ¿Qué se puede hacer contra ellas? Os invitamos también a hablar de Islandia, que se mostró en su gestión de la crisis de 2008. ¿Acaso Islandia reaccionó de manera distinta desde marzo de 2020 y la crisis del COVID? Y dado que será la última tanda de preguntas, os planteo también una que es bastante general. ¿Cómo cambiar la relación de fuerzas infernal y mortífera si la izquierda radical no llegue al poder? ¿Cómo se puede superar de manera progresiva el modo de producción capitalista? Una superación que es realmente necesaria para nuestra supervivencia. Es todo un tema y espero que tengáis la respuesta porque es una cuestión que me preocupa también. Os dejo la palabra. Tal vez Aline quisiera empezar. No, Eric. El shadow banking escapa el control de los estados porque los estados decidieron que se les escapaba. Es decir, no es para nada complicado establecer leyes que prohíban a toda empresa que tiene por la intención de tener un certificado bancario, autorización bancaria, es ser un vehículo o de filial que estuviera vinculada a las actividades de la Banca de Londres. Así que hay mecanismos no para nada difíciles de determinar lo que no queremos y a través de una ley prohibir y diciendo que contraviene, por ejemplo, si un banco, porque la Banca de Londres y las finanzas de Londres es la banca en Londres, no se trata de cosas totalmente separadas, son creaciones sistemáticas por los bancos mismos de sus propios sombra. Entonces, si un banco dice que todas sus actividades de sombra están prohibidas y que no respetan estas prohibiciones, de esa manera pertenecen las licencias bancarias, entonces no habría problema y lo aplicarían. Entonces, es la lección, por ejemplo, de Islandia en 2007-2008. Islandia reaccionó drásticamente bajo presión de su población, porque el gobierno en su momento en Islandia estaba dispuesta a hacer concesiones. Las concesiones por parte del gobierno, la población se movilizó en las calles, en las plazas públicas, en el Palacio Presidencial. Hubo también un referéndum
y se tomaron medidas muy drásticas que incluyeron a 3 banqueros que fueron sentenciados a prisión y cumplieron la sentencia. Esto mostró Islandia que se prohíbe todo movimiento de capital, porque a veces decimos que no hay trazabilidad de los movimientos de capital, entonces ¿cómo podemos prohibir la fuga de capitales? En Islandia los capitales que permanecieron allí, porque dijeron que toda persona, institución física o moral que incumple esta decisión de control total sobre los movimientos de capitales será puesto en justicia, había sido eficaz, funcionó y la situación se revirtió, pero hoy en día lamentablemente no estudio la política de Islandia ahora con la situación de la pandemia y no tengo respuesta, pero sobre la izquierda radical para mí es necesaria una izquierda radical que se tome una participación muy clara, que incluye para transmitir a través al gobierno, a través de campañas electorales, una participación, en general el problema de la izquierda radical, como Syriza que conozco bien, porque coordiné los trabajos sobre la crisis en Grecia en 2015, pero sus dirigentes renunció desde el principio a la aplicación del programa que le hubiese permitido llegar al gobierno. Así que si tienen una dirección que no cree en su propio programa y si no hay mecanismos para hacer rendir cuentas, entonces habrá una repetición de una serie de decepciones, de desilusiones, desencantos. Y, por ejemplo, sobre esto trabaja KDTM, que los movimientos sociales y las organizaciones políticas se pongan de acuerdo sobre un programa y que haya acción firme y mecanismos establecidos para que se cuestione la política de gobierno si esto no respeta sus compromisos. Este es uno de los retos principales. El político no es una delegación simplemente a través de las urnas, sino poder hacer un seguimiento de los gobernadores de manera realista y no solamente por los compromisos simpáticos que parecen ser así. Bueno, aquí paro, me detengo y agradezco a los organizadores y a Renaud por ser el moderador y a todos los participantes. Aline, muchas gracias. Primero tengo una pregunta, ¿me ven bien? Sí, te vemos bien. Sí, porque mi pantalla se dio vuelta, así que en realidad no sé bien qué está pasando. No, te vemos muy bien. Bueno, 2 minutos. Mejor si funciona bien, entonces. Bueno, si tuviéramos la solución, pero esto no quita que no podamos probar. Hay una cosa que me anima, es lograr tener esta conversación o que esta conversación tenga lugar en el centro de muchos movimientos. Entendemos que si llegamos al final de nuestra lucha, sea una lucha por el trabajo, la seguridad social, que está en juego de manera ecológica, descolonización, feminismo, si llegamos al final y ganamos esta lucha, en un momento dado vamos a evitar los colapsos financieros, el quiebre financiero, porque estos sistemas se nutren, se alimentan de lo que se organiza hoy en día, el aparato de sanidad, de producción. Es necesario que el capitalismo tiene necesidad de expandirse de manera constante para seguir existiendo y para seguir aumentando, y para los mercados financieros que cada vez necesitan más salidas para poder mantenerse y crecer y a todo lo que conlleva.
Entonces, si a un momento logramos la mayor expansión posible y vemos también lograr tener una limitación, vamos a llegar a una distorsión importante de la bolsa, de las quiebras, entonces vamos a encontrarnos nuevamente en una situación de que o varios bancos va a colapsar, va a estar en la quiebra, el sistema financiero va a colapsar. Lo que quería decir con esto es que debemos ir desde pensar no solo en la victoria, sino también en el momento en que se produzca este evento y que anticipemos qué vamos a hacer en ese momento para no dejarnos llevar en el discurso del caos al que hacía referencia anteriormente. Y realmente creo que es importante el tema del sector financiero, de los bancos centrales, que toma una mayor importancia y que más gente se vaya interesando para que podamos tener este debate, para que podamos prepararnos y anticiparnos y que no sea un caos total o decir que es imposible hacer algo al respecto, nadie está ayudando. Bueno, necesitamos estar al tanto del tema y saber hacer frente a las pérdidas y establecer quiénes tienen los medios. Tenemos que establecer esta conversación y debemos hacer frente a la riqueza y discriminar, porque hacer la quiebra de un fondo de inversión también es hacer perder los ahorros de las personas que de otra manera no podrían mantenerse. Entonces, ¿qué debe hacerse para conservar la economía y recuperar el dinero? Esto no funcionaría. Entonces, quisiera cambiar el equilibrio de poder, de fuerzas, y debemos establecer este diálogo, debemos tener esta anticipación e ir más allá de las contradicciones que bloquean el seno de estos movimientos sindicales, movimientos sociales. También creo que esta es mi última participación. Muchas gracias, Aline y Eric. Voy a hacer el cierre. Retuve muy bien que la lección de Islandia, de la movilización, creo que todos estamos de acuerdo en decir que debemos armarnos intelectualmente para poder hacer frente a los temas con nuestros adversarios políticos, para evitar que se nos aprovechen y hacerlo una lucha para el futuro, y así retomar una cita de Carlos Fuentes que voy a adaptar, pero nunca logramos conservar las clases dirigentes, pero es necesario ayudarlos a darse cuenta. Esto implica entonces un esfuerzo por nuestra parte, porque todos debemos participar en este esfuerzo. Muchas gracias a todos, muchas gracias al KDTM y hasta pronto en esta lucha.